Bien, en estadística vamos a trabajar con organización, análisis y formas de mostrar los datos que conseguimos, ¿sí? Se trata de principalmente el análisis de datos que sirven para una amplia cantidad de áreas en el mundo, se utiliza para todo. Justo ahora que estamos transitando COVID, habrán visto millones de estadísticas de todo tipo y entonces por eso es tan importante porque sirve para muchas áreas. Por ejemplo, Instagram usa estadísticas todo el tiempo para mostrarnos distintas publicidades, para hacer que una cuenta se vea más que otra cuenta, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ver con estadísticas. Lo primero que tenemos que ver es cómo mostramos o las distintas formas de nosotros mostrar la información, ¿sí? O agruparla de alguna cierta forma que la podamos ver a simple vista y analizarla rápidamente, ¿sí? Que nos dé información a simple vista, como por ejemplo un gráfico de barras, ¿sí? Entonces, vamos a organizar esta información que recopilemos de distintas maneras. Un gráfico de barras es súper visual, si ustedes ven acá, esto es el color de los autos con la cantidad de autos. Estos gráficos de barras son súper fáciles de leer, seguramente que ustedes en otras materias ya los han trabajado, ¿sí? Y mediante mirando la escala del eje vertical y mirando la información del eje horizontal, yo puedo saber cuántos, que había 10 autos verdes en la gente que nosotros, obviamente en la gente que entrevistamos, ¿no? Todos los datos que se dan en estadística son datos tomados de muestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo analicé, le pregunté a 60 personas de qué color es su auto, 10 personas me dijeron que era verde, 14 personas me dijeron que era azul. ¿Cómo sé que es 14? Entre el 10 y el 20 hay 5 cuadraditos, entonces cada cuadradito debe valer 2. Esas son cosas que nosotros vamos a analizar y que también vamos a tener en cuenta a la hora de dibujar, si es que tengo que dibujar un gráfico de barras, ¿sí? Como características, la longitud de las barras me va a representar la cantidad en cuestión. El ancho de las barras no tiene ningún significado, ¿sí? En general se suelen hacer todas las barras del mismo ancho y las barras pueden estar pegadas como en este o separadas como en este otro ejemplo. En este ejemplo nos muestra el profit, es decir, las ganancias, y en distintos años, ¿sí? De Action Oil Profits son, ¿no? Acá te pone qué es el gráfico y te muestra de esta forma, ¿sí? Este gráfico muestra exactamente lo mismo. Quiero que piensen, miren el gráfico y piensen cuál es la diferencia, qué es lo que ven y cómo impacta esa diferencia. La única diferencia que tenemos acá es en escala. Si se fijan acá voy de 5 en 5, entonces puedo ver que en el 2008 más o menos habrán sido 18, 17 millones, en el 2009 habrán sido 22, 23 millones y en el 2010 25 o un poquito más millones. Acá, si ven, el salto entre barra y barra parece mucho mayor. Sí, parece que entre el 2008 y el 2010 hubo una diferencia enorme. Esto genera un impacto que es de marketing, ¿no? Si yo quiero venderle a mis directores, a mis jefes y decirles, miren cómo cambió desde el 2008 hasta ahora que estoy yo en el 2010, por ejemplo, eh, es un cambio en la escala nada más. Como voy de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30, el primero es mucho más chiquitito y el último es mucho más grande y es un simple cambio en la escala. Y acá ponen profits soar, ¿sí? Como que las ganancias se fueron a las nubes, ¿sí? Es una estrategia de marketing. Tenemos que ser también inteligentes al mirar los gráficos que nos proveen las empresas, las propagandas, etcétera, porque muchas veces el gráfico está hecho de tal manera para que parezca algo que en realidad no es tan así, ¿sí? Por eso quería que analicemos esto.
Otra forma de representar datos es en un gráfico de torta. Estos gráficos estoy convencida de que los trabajaron seguramente en Geography o en Business o en Biology incluso, pero lo que vamos a hacer ahora es tratar de construirlos, ¿sí? Seguramente en los ejercicios vamos a tener que construir gráficos de tortas o vamos a tener que analizarlos de una cierta forma en donde claramente va a estar involucrada la matemática en cuestión, ¿sí? No tanto los datos en sí, como tal vez nosotros, si en Geography analizamos un gráfico de torta, lo que nos interesa es la información que me provee el gráfico, nosotros vamos a estar concentrados en los números del gráfico, ¿sí? Este gráfico de torta se realizó con los mismos datos de los autos amarillos, azules y verdes de este gráfico de barras y lo que nosotros tenemos que ver es que como la información está mostrada en sectores de círculo, o sea, en sectores circulares o en porcioncitas del círculo, lo que nosotros tenemos que calcular o lo que vamos a poder calcular es cuántos grados debe medir cada sector del círculo para que el gráfico sea preciso, ¿sí? Para que sea representativo de la información que nosotros tenemos. Por eso acá marca 60 grados ahí, para decirnos que los autos verdes están representados por 60 grados. Vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Nosotros sabemos que el total del círculo tiene 360 grados, entonces el total de la información que yo tengo la voy a tener que dividir en 360 grados. Si nos fijamos, según el gráfico de barras que teníamos antes, había 10 autos verdes, 14 autos azules, 20 autos rojos, 10 autos amarillos y 6 de otros colores que no estaban categorizados. Entonces, el total de autos es 60 autos y el total de grados en el círculo son 360. Con lo cual, de esta forma, hay varias formas de encontrar cuántos grados mide cada cosa, o cuántos grados va a medir cada porción del círculo, si así lo queremos llamar, pero en definitiva, yo quiero que piensen ustedes a ver si se les ocurre alguna manera. Yo tengo para mostrarles dos maneras. Una forma es la típica regla de tres simples. Yo sé que 360 grados va a representar el total, que en este caso son 60 autos, o sea que 60 autos representan el total del círculo, 360 grados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cuánto representan 10 autos, voy a hacer una regla de tres simple, ¿sí? 10 por 360 dividido 60 me da 60 grados, que es lo que justamente teníamos marcado acá, que eran de los autos verdes, y también los autos amarillos, que son 10. Otra cosa que me pueden preguntar es decirme, hay un sector que mide 84 grados. ¿Cuántos autos va a representar ese sector? Bueno, es lo mismo, pero al revés. Yo sé que 360 grados representan el total, que son 60 autos. 84 grados va a representar X, ¿sí? O sea que hago 84 por 60 dividido 360, eso me da 14. Entonces, yo sé que 14 autos están representados por 84 grados. Evidentemente, el sector que mide 84 grados es el de los autos azules. Este tipo de preguntas son las que voy a tener en un ejercicio que esté relacionado con un pie chart. Otra forma de realizar cualquier cálculo con los grados es decir, bueno, si 60 autos están representados por 360 grados, hago 360 dividido 60 y voy a saber un auto cuántos grados representa. Una vez que sé la unidad, ¿sí? 360 dividido 60 es 6, o sea que un auto está representado por 6 grados. Una vez que tengo esto, lo voy multiplicando para obtener todo el resto de los grados, ¿sí?
Esta es otra forma de hacerlo, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? De esta manera voy a trabajar con gráficos de torta. Otra cosa que vamos a trabajar es con tablas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros en este caso teníamos poquitos datos, eran 60 autos y eran rojo, azul, amarillo. ¿Qué pasa en el caso de este ejercicio? Miremos el ejemplo. Dice que esta lista de números son las notas de una tarea de octavo año en una clase de 20 alumnos. O sea que como yo tenía 20 alumnos, voy a tener 20 notas que se sacaron. Esto sería como mirar mi planilla de calificaciones, la que tengo en mi cuaderno. Entonces, de todas esas notas, tengo un montonazo que se repiten. Entonces yo la información la voy a tener que agrupar, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, o una cosa que es normal hacer, es hacer un tally chart. ¿Qué significa un tally chart? Es como cuando anotamos los puntos en el truco. Entonces decimos, bueno, ¿cuántos se sacaron? 4. A ver, tengo 1, 2. Entonces pongo 2 palitos. O voy poniendo palitos a medida que voy mirando la lista, ¿sí? Esto yo se los explico, no es porque ustedes vayan a tener que hacer un tally chart, pero porque a veces nos lo proveen en los ejercicios y lo tengo que saber interpretar. Entonces, lo que haría un tally chart es hacer 6, 7, 5, 7 de nuevo, 7 de nuevo, 8, 7 de nuevo, 6. En este caso, bueno, 9, 7 y así sucesivamente, ¿no? 4, 10, 6, 8, 8, 9, 5, 6, 4, 8. En este caso, que son 20 notas en total, yo podría directamente decir, bueno, ¿cuántos cuatros hay? 1, 2. ¿Qué pasa? Un tally chart a veces es útil cuando yo tengo, no sé, 5 líneas de numeritos y cuando cuento puedo tener errores, entonces lo que hago es hacer un tally chart primero, que es más fácil, y después directamente cuento lo que hay acá. Lo que hay acá es lo que nosotros llamamos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? En realidad, la cantidad de veces que aparece ese número, ¿sí? El frequency. Es lo mismo o sea, la frecuencia con la que algo sucede es la cantidad de veces que algo sucede. Entonces, el 4, ¿cuánta frecuencia tiene? 2. Acá sí pongo el número, ¿sí? El 5, ¿cuánta frecuencia tiene? 2. El 6, 4. El 7, 5. El 8, 4. El 9, 2. Y el 10, 1. Todo esto debería sumar 20. Si hicimos bien la cuenta, yo acá tendría que sumar 20. ¿Por qué? Porque tengo 20 notas que tomé, ¿sí? Entonces tengo 4 y 4, 8. Y 5, 13. Y 4, 17, 18, 19, 20. Entonces está bien hecha la tabla de frecuencia. Estas tablas de frecuencia se utilizan también para hacer gráficos de barras, ¿sí? Por eso acá les puse, using the information on the frequency table, we can construct a bar chart. ¿Cómo haríamos? Yo acá tengo que la gente que se sacó 4, acá abajo está la nota y acá abajo está la frecuencia. Acá al costado está la frecuencia. Muchas veces dice frequency acá, porque en vez de poner cantidad de alumnos que se sacaron esa nota, si yo pongo frequency, estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Acá hay una nota y acá hay una frecuencia. Entonces, ¿cuánta gente sacó? 4, 2, 5, 2. Y entonces acá puedo analizar que la mayoría se sacó 7, que muchos aprobaron, que algunos sacaron 6, etc. ¿Sí? Entonces, con un frequency table, yo directamente puedo armar un bar chart. Muchas veces, en la mayoría de los ejercicios, ya me dan el frequency table o me dan el tally chart. Ojo con los tally porque a mí me resulta mucho más fácil hacer los cuadraditos como en el truco, pero en el libro de IGCSE muchas veces lo ponen así, 4 y cruzan con 1. Eso significa 5, ¿sí?
y así sucesivamente, como si fueran los presos en las películas. Bien, cuando tenemos un frequency bar chart o un frequency table, lo que podemos hacer es el frequency polygon. ¿Qué significa el frequency polygon? Es lo que en general vemos. Ahora les voy a mostrar ejemplos en donde hay información sobre COVID, que ustedes seguramente han visto gráficos parecidos y no sabían que era un frequency polygon. Para empezar, yo acá tengo un frequency chart, o sea que esto fue hecho con un frequency table. Acá está, esto es la altura o la longitud de bebés tratados en el hospital en un día. Entonces acá está la altura en centímetros en el horizontal. Acá hay una rayita, ven que hay como una cosita cortada. Eso significa que no empieza en el 0, ¿sí? Que me falta un pedazo y que no está cumpliendo con la escala. ¿Se entiende por qué? Porque si yo tengo que dejar espacio como para 50, yo quiero ir de 10 en 10, por ejemplo, o de 5 en 5, y tengo que dejar del 0 al 50 todo ese espacio, el gráfico de barras me va a quedar en un costado muy raro. Entonces lo que yo hago es acá, pongo esta rayita que me ayuda a marcar que ese pedacito no cumple con la escala y que esto empieza en el 50. Y acá está la frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esto va de 2 en 2, de 50 centímetros, entre 50 y 55 centímetros había un chico. Entre 55 y 60 centímetros había 6 chicos. Entre 60 y 65 centímetros, 16 chicos y así sucesivamente, ¿sí? Lo que se hace para hacer un frequency polygon es unir los midpoints. Acá dice, by joining the midpoints in every bar you obtain the frequency polygon, ¿sí? El midpoint es, como lo dice su nombre, el punto medio, ¿sí? Entonces, si yo tengo el punto medio, el punto medio, el punto medio, el punto medio y los uno, yo acá puedo hacer unas rectas, los uno, con esa voy a unir este con este con este, y así, y obtengo el frequency polygon. Este frequency polygon, ustedes dirían, bueno, en realidad me muestra la misma información que esto. Sí, pero me la muestra de una forma diferente y a veces es más ilustrativa, ¿sí? Porque yo puedo ver que la mayor parte de los chicos medía entre 60 y 65 y se ve súper bien en este polígono. Otra cosa es que en realidad el frequency polygon es una liñita mucho más simple que las barras, me provee la misma información y me permite comparar y relacionar datos que estén datos que estén relacionados con la misma población. Supónganse que a los mismos bebés los medí y también los pesé y puedo poner en el mismo gráfico el polígono del peso. Y entonces de esa manera puedo ver si hay una relación entre el peso y en la longitud de los bebés, ¿sí? Entonces puedo relacionar distintas informaciones en el mismo gráfico. Miren lo siguiente. En este diagrama tenemos los polígonos para los resultados de 34 alumnos en un examen de matemática y en uno de francés. Entonces, ¿qué diferencias ven y qué conclusiones les parece que podemos sacar? Si nos fijamos, las notas obtenidas en matemáticas son muchísimo más bajas. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos en la primera parte, o sea, hasta 4, la mayoría se sacó menos que 4, menos que 5. Todos los alumnos en matemática. Y en francés aprobaron muchísimos más. Miren. Por otro lado, las notas obtenidas en francés están como más distribuidas, ¿sí? Hay desde el 0 hasta el 100, hay todas las notas. Y en matemática van del 0 al 45 y ya, ¿sí? Toda esta información la podemos sacar comparando lo que se sacaron los mismos alumnos en matemática y en francés, armando el polígono de las dos cosas en el mismo gráfico, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que nos va a tocar hacer, no tanto graficar el frequency polygon, sino que me van a dar dos frequency polygons ya graficados como este y me van a pedir que saque conclusiones.
Acá les pongo un frequency polygon de COVID, está medio, no se ve muy bien, pero es para que vean que este tipo de gráficos lo trabajamos en un montón de cosas. Acá relaciona los dentistas que tuvieron síntomas de COVID, los miembros de household que tuvieron síntomas de COVID, la gente que se como autoaisló en su casa y los dentistas profesionales que eran identificados como vulnerables. Entonces acá hicieron una lista por fecha, la frecuencia, y este es el frequency polygon, que en realidad yo esto lo saqué para mostrárselos. No sé bien qué era lo que estaban analizando, pero bueno, están viendo que acá hay muchos dentistas que tuvieron síntomas, al mismo tiempo había muy poquita gente que se estaba aislando, ¿sí? En cambio, después hubo más gente que se aisló y bajaron los síntomas, si se fijan. Entonces, todo eso se puede analizar comparando todos estos polígonos. Lo último que vamos a trabajar en esta sección es los histograms, o como se diría en castellano, un histograma. El histograma en general, en castellano lo llamamos histograma de frecuencia. Está dibujado como un gráfico de barras, pero la mayoría de las veces las barras son de distinto ancho. ¿Por qué van a ser de distinto ancho? Porque muchas veces yo necesito agrupar la información. Si nos remitimos al caso de los autos, yo voy a decir, bueno, autos verdes hay 20, 10, 14. En cambio, cuando yo tuve que hacer lo del peso de los bebés, lo agrupé en distintas categorías. Dije, bueno, entre 50 y 55 centímetros es una categoría. Entre 55 y 60 centímetros es como otra categoría. ¿Por qué? Porque si yo tengo que poner una barra por cada medida, mirá si un chiquito mide 55,7 y el otro mide 60,1, voy a tener 500 barras distintas. Entonces, muchas veces cuando la información que se llama es continua, lo que hacemos es armar categorías. Esas categorías se llaman clases. Cuando yo tengo las categorías armadas, esas categorías pueden ser todas iguales, como dijimos recién, de 50 a 55, de 56 o de 55 a 60, de 60 a 65. O puede que no, yo puedo poner de 55, de 50 a 55, de 55 a 75, porque me parece que es mejor, ¿sí? Esas categorías pueden tener la misma longitud, se llama, o pueden tener longitudes diferentes. Y eso me va a afectar el ancho de estas barritas. Si se fijan acá tengo el tiempo tardado en segundos para realizar algo, y acá tengo el frequency density, que ahora vamos a ver qué es. Pero el tiempo tardado en segundos acá está de 0 a 20, de 20 a 35, de 35 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 80. Ven que las categorías tienen distinta longitud. Por eso también voy a tener distintos anchos en las barras. La frecuencia, como antes nosotros mirábamos el costadito de acá y podíamos saber cuántos bebés, por ejemplo, entre 55 y 60 había 6 bebés. En estos gráficos, en los histogramas, lo que yo tengo acá es frequency density, no es la frecuencia. Y ven que entre 0 y 20 me da 0,2. Sería raro que haya 0,2, no sé, personas o individuos que tardaron entre 0 y 20 segundos. Es imposible. Entonces, la frecuencia en un histogram no es la altura. La frecuencia es el área de la barra, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser el área de la barra? Base por altura, ¿sí? El área de esta barra me va a decir cuántas personas tardaron entre 0 y 20 segundos. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento en un ejemplo, ¿sí? Pero si yo quisiera, en este caso, averiguar cuántas personas tardaron entre 0 y 20 segundos, lo que voy a hacer es esta longitud, que es 20, que es la base, multiplicado por 0,2, 20 por 0,2 me da 4, o sea que quiere decir que 4 personas tardaron
entre 0 y 20 segundos. Y lo mismo podría hacer con todo el resto de las barras. Acá entre 20 y 35 la longitud de abajo es 15, no es 20. Y hasta acá llega hasta el 0,6, o sea, hay muchas más personas. ¿Se entiende? Y acá como les pongo, como ya les dije, el eje vertical es frequency density, que ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Porque la vamos a tener que calcular. Acá vamos a hacer un ejemplo completo para que ustedes vean cómo hacer un histograma. Esta tabla me muestra la información que yo voy a necesitar. Es una tabla de la edad de los pasajeros en un viaje, en un vuelo a Nueva York, ¿sí? Entonces tengo, las categorías están hechas de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 50, de 50 a 70 y de 70 a 100. ¿Sí? Ven que acá, por ejemplo, la categoría de 70, no voy a poner de 70 a 80, de 80 a 90, porque no tiene sentido, porque debe haber muy poquita gente en esa categoría. Entonces agrupo y pongo de 70 hasta 100 años. Como les pongo acá, tengan en cuenta que la información está agrupada, es lo que acabamos de decir. La información está agrupada en lo que nosotros llamamos en inglés class intervals. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque estas palabritas y estas notaciones son las que a ustedes les van a dar en los ejercicios. Entonces tienen que saber qué es lo que significa. El class interval es este intervalo. Esta es una clase o una categoría y el intervalo es entre 0 y 20. No todos los class intervals tienen el mismo ancho. Se le llama ancho o longitud. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de decir? Este class interval va de 0 a 20, o sea, tiene una longitud 20, y el de 70 a 100 tiene una longitud de 30, y el de 40 a 50 tiene una longitud de 10, ¿sí? Son todos de distinto tamaño. Entonces, para dibujar el histograma, para poder armarlo, lo que yo necesito es encontrar la frequency density. ¿Por qué? Porque la frequency density es la columna, o sea, es la información que viene en el eje vertical, con lo cual la voy a necesitar. Entonces, lo primero que hago es a esta tablita que yo tenía acá, le voy a agregar una columna que es la frequency density. La frequency density se calcula de la siguiente manera. Se calcula tomando la frecuencia que yo tengo, por ejemplo, en este caso que es 28, y la divido por el class width. ¿Qué es el class width? Esto que dijimos, el ancho de este intervalo o la longitud de este intervalo. Este intervalo tiene longitud 20, como dijimos. Entonces, en el primer caso, la frequency density va a ser 28 dividido 20, o sea que me da 1,4. En el segundo, la frecuencia es 36 y la tengo que dividir por la longitud del intervalo. La longitud del intervalo, si no se dan cuenta, se calcula haciendo este número menos este número. O sea, el número más grande menos el número más chiquito. En el caso del primero, el class width, era 20 menos 0. Era bastante obvio, 20. En el segundo, 40 menos 20, 20. En el segundo, 50 menos 40, o sea que tiene una longitud de 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Si nos fijamos acá, hago 36 dividido 20, me da 1,8. En el tercero tenía longitud 10, o sea que hago 20 dividido 10, que me da 2. En el cuarto tengo 30 dividido 20, que me da 1,5, y en el último 18 dividido 30, que me da 0,6. Esta información, que acá la volví a repetir, en realidad lo que más me importa es esto. Ustedes después, si la cuenta la realizan con la calculadora, pueden no escribir esto y escribir en la columna de full coincidence directamente el nombre. Y con esto yo puedo construir mi histogram. ¿Cómo hago? Acá abajo yo voy a poner las edades. Las edades las voy a tener que dividir según las clases que yo tengo acá, los class intervals, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 50, de 50 a 70 y de 70 a 100, ¿sí?
Por eso tienen distintos anchos las columnitas. ¿Por qué? Porque esta columna es más finita porque tiene un ancho de 10 y las otras tienen un ancho de 20 o de 30. Y fíjense que la escala en el eje superior es nada que ver, va de 1, dejé como 5 espacios, a 2. ¿Por qué? Porque la frequency density es muy chiquitita, lo máximo que tengo es 2 y después tengo 0,6. Me conviene tener espacio para poder plantearla. Entonces, entre 0 y 20 el frequency density era 1,4, entonces me queda por acá. Entre 20 y 40 era 1,8, entre 40 y 50 era 2, entre 50 y 70 era 1,5 y entre 70 y 80 0,6. De esta manera, este es el histograma de frecuencias, ¿sí? Si yo quisiera, si a mí me dieran este histograma y yo quisiera saber cuántas personas, por ejemplo, entre 70 y 100 años, mirando el histograma, cuántas personas son las que estaban en ese vuelo, lo que yo tengo que averiguar es el área, como les decía antes. Si yo hago 30, que es la base, por 0,6, que es la altura, me va a dar la cantidad de personas. 30 por 0,6 es exactamente 18, que es lo que ya nosotros teníamos acá. O sea, si nosotros estamos construyendo el histograma, la frecuencia la tenemos. Ahora, si a nosotros nos dan un histograma para analizar, puedo analizar cuántas personas, por ejemplo, había en este vuelo, haciendo el área de cada una de las barritas.